partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 24 de junio, día de San Juan, del año 2024. El título es muy sencillo: Ortiz Rubio o Lázaro Cárdenas. Para todos aquellos que han estudiado o leído un poco de la historia de México desde los años 20 a la fecha, sabrán a qué me refiero. Ortiz Rubio o Lázaro Cárdenas. Y ahorita explicaré a lo largo del desarrollo de ese tema. Y quiero también suplicar a ustedes que lean la gran colaboración de hoy en el periódico El Economista, siempre en la penúltima página. Allá está muy cómodo, abre usted el periódico. La colaboración del doctor Isaac Katz. Pueden seguirlo en Twitter. Él es la @econoclasta, así lo pueden ustedes seguir. Y la columna de hoy, su colaboración de hoy, él escribe todos los lunes en el periódico en El Economista. No tiene pierde esta excelente colaboración del doctor. Les voy a leer nada más el primer párrafo para que vean la calidad del planteamiento, pero también la oportunidad. Dice así el doctor Katz: una de las condiciones para lograr un proceso sostenido de crecimiento económico que se traduzca en mayores niveles de bienestar es la existencia de un íntegro Estado de Derecho. En este, los agentes económicos tienen la certeza que sus derechos de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y, más aún, efectivamente garantizados por un poder judicial e independiente e imparcial que los proteja en contra de actos de terceros, incluidos actos del gobierno, que atente en contra de esos derechos. Ese es el primer párrafo. Imaginen ustedes cómo está toda la columna. Aquí está en el periódico El Economista: jueces, competencia y bienestar. Esta es la columna, se las recomiendo. Incluso en mi Twitter yo subí la liga para que quien estuviera interesado en este tema la leyere sin problema alguno. Con esas salvedades, la menciona don Enrique y a la columna de El Economista del doctor Katz, entramos en materia. México ha pasado durante el siglo XX por etapas muy diferentes. La etapa de la Pax Porfiriana, antes del año 1910, donde la política de modernización y de mano dura para generar una modernización en ferrocarriles, carreteras, educación, etcétera, mediante esa política de don Porfirio, mano dura, un dictador, pero un hombre también con una claridad de lo que debía ser México, dadas las condiciones concretas que privaban en esos años. Un país eminentemente rural, con un analfabetismo del 80 y tantos o quizá 90%, con industria incipiente, excepción hecha de las industrias extractivas, petróleo, minería, etcétera. Y una agricultura casi de la plantación, que es la característica del esclavismo, con un cultivo típico de la plantación, que es la caña de azúcar, en algunas partes del estado de Morelos, por ejemplo, Veracruz, etcétera. Entonces, evidentemente, el éxito económico en un país genera a su vez el que le va a dar la puntilla al gobernante que no evoluciona. Don Porfirio, si bien hizo planteamientos de que la democracia y está listo, no está listo, y que etcétera, pero como todo buen oaxaqueño, le gustó el poder. Benito Juárez es el primer ejemplo de oaxaqueño que no quiso irse y murió como presidente de la República.
Don Porfirio le sigue. Yo no sé qué hay en el agua de Oaxaca o en el mole negro que hace que los oaxaqueños le tengan una pasión casi orgásmica por el poder. Les fascina, lo gozan. Si ustedes voltean a los gobernadores recientes, encontrarán casos como José Nelson Murat Casab, el mismo Silvano, no era Silvano, ¿cómo se llamaba este que fue gobernador? Ahorita me acordaré. Y todos esos, Eladio Ramírez, etcétera, que les gusta el poder, quizá porque sea el mejor instrumento para salir de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Ulises Ruiz, por ejemplo, un gobernador reciente que allá andan haciendo y quieren salir porque no quieren dejar, no quieren quedarse fuera del poder. Sin embargo, se gesta un movimiento encabezado por un empresario muy ingenuo, muy iluso, Francisco I. Madero, un empresario exitoso de su familia en Coahuila, pero un hombre con una serie de ideas que rayaban en la ingenuidad extrema. Además, espiritista, para mayores datos de sus limitaciones en cuanto a conocer la realidad o enfrentarla. Un movimiento que se traduce en la salida de don Porfirio. Es falso que a don Porfirio lo hayan derrocado. Don Porfirio renunció. Y hay una frase de él que le dice, cuando ya se iba, dice, ya despertaron al tigre, a ver cómo lo meten en la jaula, alguna cosa así. Y se fue. En el Ipiranga, allá por, no me acuerdo si fue mayo de 1911, y vivió creo que casi 5 años, un poco más, un poco menos, en Europa, en Francia, donde fue recibido con grandes honores y siempre hasta el final se le dio un trato casi de jefe de Estado. Y luego vino esa etapa armada, escaramuzas, guerra civil, pero eso de revolución como tal en el concepto clásico dista mucho o distó mucho eso que pasó de ser eso. Sin embargo, así identificamos ese periodo desde el 20 de noviembre con la fecha aquella simbólica en Puebla, el asesinato de la familia de los hermanos Cerdán. Y ahí van y las distintas facciones y que Carranza y que Obregón, calles, etcétera, etcétera. Y así llegamos a la etapa donde el país, Alexa, donde el país estaba en querellas internas, los villistas contra estos, los obregonistas, etcétera. Y llegamos entonces a un momento en que el país debía obligadamente, si quería modernizarse y progresar, entrar a una etapa, vamos a llamarla civilizatoria primero, y después de institucionalización. Los sonorenses, que fueron los ganones de eso que se llama Revolución Mexicana, representados fundamentalmente por dos grandes caudillos, dos generales de división, Álvaro Obregón Salido y don Plutarco Elías Calles. Llega a la presidencia de la República el general Álvaro Obregón, del 20 al 24, después de que asesinaron a Carranza. Ya no hubo enemigo al frente. El general Álvaro Obregón había dispuesto de un buen número de generales que se creían más fregones que ellos dos, que Calles y Obregón, y de tal manera pues que gobernó 4 años. Le pasa la estafeta a don Plutarco Elías Calles, gobierna del 24 al 28. En aquel entonces eran cuatrienios, no sexenios. Muy bien. Sin embargo, esa seducción por el poder, Obregón se va y se refugia a Sonora, a su hacienda Nainari, ahí pegado a Ciudad Obregón, como agricultor exitoso, empresario, etcétera, etcétera. Pero luego,
pues no faltan los glúteos veloces que acudían allá por ferrocarril, era el medio de transporte en aquel entonces. No, mi general, es que usted hace falta porque pues con calles y que ya saben, ¿no? Y como es costumbre en la política que el aire no molesta y no cuesta, el aire le entró a mi general Obregón. Y entonces se viene a la Ciudad de México con el apoyo de masas, de partidos. En aquel entonces se juntaban dos compadres y ya hacían un partido, ¿no? Aclaremos, ¿no? De tal manera que Calles, a querer y no, pues deja hacer, deja hacer. Muy bien. Sin embargo, esto en las élites político-militares, pues no cayó muy bien. ¿Por qué? Dice, bueno, si él ya bailó, él ya le tocó, pues. Sin embargo, logra que se cambie la constitución, participa como candidato y gana. Arrasó el general Obregón. Calles, como dice la canción, esa de traiciones, eh, donde dice, Calles era un político muy sagaz, le tiraban 7 de oros y escondido tenía el as. Esos son unos versos de ese corrido. Entonces deja hacer. Están celebrando, creo que el 17 o el 18 de julio del año 2028, están celebrando en el parque hoy que se llama el Jardín, el Parque de la Bombilla. Ahí había una especie de restaurante, un galerón ahí que era un restaurante muy popular entre la clase política. Están festejando el triunfo del general Obregón. Sus allegados, se pensaba. Y ahí están entre que sí, que la carne asada, que los frijoles. Para los que les interese eso, hay una novela de Jorge Ibargüengoitia que describe, que es una obra de teatro, no novela, perdón, excelente, con ese humor que tanto nos hace falta hoy, que es el de Jorge Ibargüengoitia. Si bien está Guillermo Sheridan, pero aquello, lo de Ibargüengoitia era otra cosa. Entonces, ahí en un determinado momento se acerca un caricaturista, una persona de esas que le hacían un dibujo ahí, le daban ahí un billete, y ahí entre, mire mi general, aquí le hace esto, y cuando se le va a dar, saca una pistola y lo mata. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que un grupo de militares, ahí como 10, 12, y lo cosieron a balazos. Pero como en el caso del corrido de Rosita Alvírez, nomás uno era de muerte. Muere el general Obregón ya como candidato triunfador. Ojo. Y esto para los que dicen la presidenta electa, la virtual presidenta electa, no es cierto. No sean tontos, señores. Es candidata triunfadora. La cualidad de presidente electo se adquiere cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entrega la constancia correspondiente después de haber calificado la validez de la elección, proceso que está ahorita, valga la redundancia, en proceso. Pero bueno, así es la ignorancia que priva en los espacios mediáticos en nuestro país. Entonces, se genera una situación compleja de gran peligro para los avances institucionales que se habían logrado. Calles, que era un tipo muy sagaz, acuérdense ustedes, si le tiraban 7 de oros, la malía, dirían los jugadores de baraja mexicana, escondido tenía el as. Calles, se da cuenta del riesgo que está corriendo el avance del país. Se da cuenta, intuye lo que podría pasar y toma decisiones históricas que hoy se condenan. ¿Por qué? Porque las juzgan con los elementos que tenemos hoy, la democracia, el respeto a la verdad, etcétera, una serie de cosas que en aquel entonces no existían. ¿Qué hace Calles? Toma el poder y dice, aquí hay que poner orden. Entonces,
En marzo del 29 hay un discurso muy citado, memorable, de su informe, tengo entendido. Calles habla que México debe pasar, o la Revolución Mexicana debe pasar de la etapa de los caudillos a la etapa de las instituciones. Y crea el Partido Nacional Revolucionario como el instrumento para coordinar a todos los grupúsculos que había regados en el país y someternos al orden, a la disciplina de ese partido, donde el poder total lo tenía el general de división Plutarco Elías Calles. Cuando digo grupúsculos, me refiero a casi la totalidad de esos grupúsculos encabezados por generales que todavía olían a pólvora, no como los grupúsculos estos de ahora, que el Frente Cívico, no sé qué cosas, de 4, 5, 10 cuates ahí, que la marea rosa, rosada, llagada, etcétera. No. Aquellos eran grupúsculos, pero incluso de generales que tenían poder de tropa, por ejemplo. Eran los comandantes de regiones militares o zonas militares. Entonces, Calles, ¿qué hace? Toma el poder real, efectivo, y busca salir de esa etapa de incertidumbre y de riesgo para el país. Y se convierte en lo que se llamó el jefe máximo de la revolución. Cualquier cosa que ello significara en aquel entonces. Y toma decisiones de poner a fulano, a mengano y eso, hasta que las aguas recuperasen su nivel, su normalidad. El caso extremo de esos personajes que impulsó o designó o puso por sus cojones, por sus cataplines, diría Paco Sea, fue don Pascual Ortiz Rubio, el nopalito, le decía. Sin embargo, el nopalito aceptó su suerte, pero llegó un momento en que tuvo dignidad y dijo, bueno, yo ya no puedo seguir haciendo este papel de títere, y renuncia. Y entonces Calles continúa con esa fuerza hasta que llegamos al 34, que es ya cuando el país estaba, creo que desde antes ya estaba en el sexenio, pero de facto el primer sexenio es el de Cárdenas del 34 al 40. Y el general Calles impulsa al general Lázaro Cárdenas del Río. Por ahí voy a buscar el libro que tengo donde hay cartas de donde Cárdenas loa a Calles y usted que me ha apoyado, pero cartas almibaradas así. Sin embargo, Cárdenas era un doble faz, un hombre traidor, un hombre turbio, perverso, de poca calificación intelectual, y eso le expresaba callando. Pero callaba porque no tenía cosas que decir. Alguna vez creo que a Narciso Bassols le preguntaron, oiga, ¿y qué tan inteligente es? ¿Es verdad que es inteligente el general Cárdenas? Y la respuesta lacónica de Bassols fue sin comentarios. Muy bien. Entonces sale Cárdenas. En ese entonces ya estaba la efervescencia roja. La Unión Soviética se había consolidado, Stalin era el padrecito de los pueblos, Torre de Palomas, y era lo máximo Stalin. Entonces México no estuvo ajeno a esa influencia de las políticas socialistas o de la construcción del socialismo en un solo país, en este caso la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Y eso penetró en grupos amplios de la sociedad mexicana o de la clase política, si se quiere. Entonces Cárdenas llega y Calles, acá nomás tranquilo, en una hacienda, creo que tenía acá en Morelos, cerca de Cuernavaca, no me acuerdo si estoy bien ahí en la ubicación de esa hacienda, y Cárdenas empieza a soltar
una serie de controles, empieza con el reparto agrario, apoyo a las huelgas de los trabajadores, se había fundado la CTM, que la fundó Lombardo, etcétera, etcétera. Y eso generó inestabilidad entre los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces el general Calles hizo algunos comentarios que no le gustaron al presidente y se empezó a dar una especie de diarquía, es decir, dos personajes con poder diferente, o si usted gusta igual, pero no era así, porque Cárdenas era el presidente constitucional y el otro era expresidente, que lo había apoyado, etc. Sí, pero el que tenía el poder llegando, Cárdenas empezó a tomar los hilos, a controlar, etcétera, y en un determinado momento, cuando la presencia del general Calles la ve Cárdenas como una amenaza, porque no es lo mismo Cárdenas que Calles. O sea, Calles fue artífice de la Revolución Mexicana con Obregón y Cárdenas era un militar que fue ascendiendo ahí, hizo cosas, pero Calles era el non pelustre, dirían los clásicos. Y en ese momento, un día, ya sea asesorado por alguien o por el ego de Cárdenas, decide exiliar, expulsar del país al general Cárdenas. Y en la mañana, muy temprano, unos hablan de la madrugada, otros hablan de las 4:30, 5 de la mañana, van por él y en pijamas lo suben a un avión y va a dar a California. Y allá se queda el general Cárdenas. Regresa posteriormente, pero ya muy disminuido de su poder. Y Cárdenas, pues aquello, ya se pueden ustedes imaginar. Y a partir de ese momento, ¿qué hace Cárdenas? Cambia gobernadores, cambia diputados, senadores, etcétera, etcétera, y se asienta como el presidente con todo el poder y hace su gobierno con oposición por algunos grupos que veían mal esas políticas socializantes, de ahí el origen del PAN en septiembre de 1939. No vayan a pensar que es whisky, es melipona, la miel que me ayuda. Muy bien. Entonces, el ejemplo acabado de maximato o de poder tras el trono o de jefe máximo o de titiritero, como gusten ustedes, es el de Calles en los años fines de los 20 o principios de los 30. Posteriormente ha habido intentos como el de Miguel Alemán, que inmediatamente lo bajaron del avión. No, señor, entonces ya mejor se quedó callado. Después de Miguel Alemán, hubo el intento de Carlos Salinas, el presidente Salinas, y que también, pues, lo bajaron del macho. Y desde entonces no ha habido un intento. Por eso daba risa cuando López al principio, yo no me voy a reelegir porque yo soy demócrata. El problema en México de la reelección de un presidente no es si se quiere o no reelegir. Hay que cambiar el artículo 83 de la Constitución, que ya he leído aquí en otras ocasiones, de tal manera que era simplemente, como dicen, medirle el líquido vital a los tubérculos, medirle el agua a los camotes. Yo le decía, señor presidente, todavía no le ponía el mote de el bulto. Recuerde usted cómo le fue a mi general Obregón. No se equivoque, no se equivoque. Pero él lo quito y hasta que llegó un momento en que alguien le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya cálmala, ¿no? Porque entonces te van a cortar por ahí, sálvase a la parte. Y se cayó. Y ya, entonces dijo, pues mejor escojo a un títere, en este caso a una títere, y maniobro de tal manera que logre controlar yo, nada de que Morena y esas cosas, no, yo, el Congreso, para, en caso de que me anime, modificar la Constitución y regresar en el 30.
toma chango tu banana. Entonces, estamos hoy ante esa disyuntiva muy interesante, donde por un lado tenemos a un cacique que se resiste a dejar ese poder que es, como diría Henry Kissinger, el poder es el mejor afrodisíaco. Entonces a este hombre le está pasando lo mismo, ¿verdad? Porque siente que ya el poder ya se le va y ya sin poder, pues entonces, pues no habría parálisis, diría el clásico, ¿verdad? Perdería toda la fuerza, perdería todo el atractivo, esa energía, el power acá, ¿no? Si hoy camina encorvado y todo chueco y ahí arrastrando, imagínenselo el 1 de octubre sin poder. Es humano el negarse a aceptar esa suerte. Es humano, sobre todo después de haber sido el centro del universo de acuerdo a su visión. Y aparece por allá una dama que la recluta él para ser secretaria del medio ambiente y ve en ella la hija que nunca tuvo. Pero aparte de eso, vio en ella carácter, ambición, decisión, cosa que en sus 3 hijos, ni poniéndolos en una licuadora se haría uno solo. El que no es un sinvergüenza y mafioso por el grupo mafioso que ostenta posiciones, etcétera, que es ese tal Andy, y luego por allá el otro, el que creo que vive en San Francisco, que tiene a otra nube de moscorrones ahí enriqueciéndose y saqueando el poder. Eso lo sabía López. Y luego el otro, el primogénito, que no pele un chango a nalgadas, el pobre, ¿no? Lo traen para ir al supermercado y ve, cómprate ahora unas tortillas para hacer unos taquitos, etcétera. Pero el pobre, con la casa gris, ya se salió de allá y aquí anda. Pero los 3, lo mejor que hacen es robar del erario. Entonces, López dice, no, yo necesito a alguien, y encuentra a esta joven funcionaria y la adopta casi como hija adoptiva. Y esta hija adoptiva, la hija que nunca tuvo López, encuentra en López Obrador la figura paterna que nunca tuvo por una serie de cuestiones familiares, ¿verdad? Entonces, se juntaron como las cosquillas y las ganas de reírse y forman una dupla donde reina la fuerza, el control, el poder para someter al otro, y por el otro lado, la perversidad de la inteligencia de entender que si yo quiero llegar a donde está tengo que mostrarme obsecuente y sumisa. Hacer lo que él dice sin cuestionarlo en lo más mínimo. Y si se puede, hablar como él, decir lo que dice él y tratar de ser una réplica en femenino de ese cacique pueblerino. La anticientífica conoce perfectamente las grandes limitaciones del bulto. Un hombre intelectualmente burdo, primitivo, con una incapacidad intelectual peligrosa por el puesto que ostenta. Pero ella hace todo de acuerdo al librito. Y López se le entrega y ella se le entrega a su, políticamente, por supuesto, no malinterpreten, al grado tal de que hoy es la candidata triunfadora. Pero cuando López ve, dice, chin, como diría alguna vez Díaz Ordaz, que se veía en el espejo al levantarse y se decía pendejo por haber designado como candidato a Luis Echeverría. Ya López algo intuye en esto y ha empezado desde hace meses a maniobrar designación de candidatos, reparto de puestos clave en el aparato político, legislativo, etcétera, para cortarle las alas o para fijarle límites para que no pudiera ni siquiera plantear cosas contrarias a lo que él tiene pensado para trascender los tiempos y pasar a la historia.
En esos momentos, pues, en los que estamos hoy, con ese contexto histórico actual, ¿cuál papel piensan ustedes que va a desempeñar la anticientífica? ¿Será la versión femenina del nopalito de Ortiz Rubio, donde decía la gente, allá vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, en una casa en Polanco, ahí por Reforma, en donde vivía don Plutarco, era su residencia? Y así decía la raza que no es víbora, ¿ya? Allá vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. ¿Qué dirá la gente? Bueno, ella está, no sé si vaya a restaurar Los Pinos como residencia presidencial, pero dirán, allá está la presidente, pero el que manda y gobierna está en la chingada, en Palenque. Por eso la pregunta es esa. ¿Será el nuevo Ortiz Rubio versión con azupo en femenino del nopalito o será la versión con azupo de Lázaro Cárdenas? Hay ahorita dos vertientes. Unos que afirman a pie juntillas, no va a cambiar, no le va a decir que no y va a ser el títere o la títere de López Obrador. La inmensa mayoría de las personas a las que les he preguntado y que leo, escucho, etcétera, piensan eso. Y hay otros, por favor no digan habemos, habemos es un barbarismo. Eso lo dice Beatriz Paredes, habemos, no. Lo correcto en la conjugación para denotar existencia del verbo haber es somos muchos los que esto y esto, o estamos mucho, etcétera, pero habemos no existe. La conjugación del verbo haber en el presente del indicativo es yo, he, tú, has, él, ha, hemos, habéis, han. Entonces no digan habemos, es un barbarismo eso. Denota el pésimo español que hablan, en caso de que usaren esa conjugación inexistente, porque es un barbarismo. Muy bien. Entonces, hay otros, no digo habemos otros, hay otros que pensamos diferente, que pensamos que si la anticientífica quiere consolidarse y mostrarse ante la sociedad mexicana, ante los empresarios locales y foráneos, ante los gobiernos de nuestros socios principales, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Japón, Corea, etcétera, tiene que tomar decisiones pronto, en un periodo muy corto, una vez que rinda la protesta de ley, para decir, aquí estoy y yo soy la presidente. Punto. Y agarrar a López y mandarlo a Cuba, si no es que para ese momento él ya estaría disfrutando de la riqueza mala vida que ha acumulado él y sus hijos y sus parientes, primos, hermanos, etc. En ese momento, la clase política diría, no fue Ortiz Rubio. No sabemos si va a ser Cárdenas, pero al menos ya eliminaríamos o habríamos eliminado con esa decisión una opción que es la de Ortiz Rubio. Ahora bien, alguien dice, bueno, no lo va a hacer de inmediato, lo va a hacer después del primer año cuando sería inútil. El poder no se comparte. Por eso mi opinión, mi posición es que si ella quiere realmente intentar llevar a cabo, cosa que no va a lograr porque están planteando puras babosadas y realidades y evadiendo el punto principal, el problema del Estado de Derecho, de la aplicación de la ley y el combate al crimen organizado y también al desorganizado. Tiene que hacerlo de entrada y que en los primeros 100 días muestre resultados. ¿Por qué 100 días? Esto es una costumbre que estableció, si no estoy equivocado, el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Él fue el que estableció. Entonces ya se ha vuelto costumbre. Los primeros 6 días, la luna de miel, donde no se le critica al nuevo, etcétera, etcétera.
La anticientífica ni siquiera va a tener esos 100 días. La anticientífica, si quiere realmente demostrar que ella es la mera mera, la Juana Camaney, el mismo 1 de octubre, vámonos, órale, a 2, 3 ya con las carpetas de investigación, vayan por aquel, vayan por fulano, vayan por mengano, etcétera, etcétera. Y órale, y pónganse a temblar porque ya llegó Juana Gallo aquí. Y en ese momento el mensaje estaría enviado. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Carlos Salinas a los 40 días que había tomado posesión? A las 5 o 6 de la mañana van ya culatazos, suben en calzoncillos a Joaquín Hernández Galicia a un camión militar y vámonos. 11 años en la cárcel. ¿Qué hizo Zedillo en una venganza ahí medio rara, que algún día platiquemos del tema, ¿verdad? Mete a la cárcel al hermano del presidente, a Raúl Salinas, que pasó más de 11 años en la cárcel. Muy bien. Así ha sucedido. Miguel de la Madrid tuvo prácticamente todo el sexenio en la cárcel al ingeniero Díaz Serrano, por dos cosas. Una, porque no delató a quienes habían sido las beneficiarias de una compra con sobreprecio de 2 barcos de petróleos mexicanos, las 2 hermanas del presidente. Y hay otra versión que dice que fue la venganza del presidente Miguel de la Madrid por un pleito que tuvieron en una reunión de gabinete donde el ingeniero Díaz Serrano zarandeó a Miguel de la Madrid y le dijo, ya se imaginarán ustedes, el lenguaje de un sonorense enojado y valiente. ¿Ya? Entonces, cada caso ha tenido, pues, López Portillo mandó a las Islas Fiji y no lo mandó a otra parte porque era lo más lejos que había en ese entonces. Y así, cada gobierno ha tenido una marca, y en el caso de Salinas, perdón que lo haya olvidado, no solo metió a la cárcel a la Quina, sino también al que era uno de los líderes de los cazabolseros, Eduardo El Bayo Legorreta. A partir de esas 2 decisiones, Salinas no tuvo oposición alguna, ni de la clase política, ni de la clase empresarial. A marcharle por la derecha, señores, ¿no? Aquí, pues, la incógnita permanece. ¿Será la nueva Ortiz Rubio versión CONASUPO? ¿Y por qué no sería lo mismo? Porque este es otro país al de los años 20, 30 del siglo pasado. No hay comparación. O sea, esta es una época diferente, una economía abierta, etcétera, pero la actitud, si ella muestra obsecuencia y sí como no, y anda haciendo giras con él, este espectáculo grotesco donde andan los dos, donde el señor la está usando. Miren la morra que ligué, nomás le falta decir al presidente. Pero bueno, a veces la paciencia obliga. Si ustedes ven un ejemplo clásico durante la dictadura de Stalin, no había una Claudia Sheinbaum, había 20 o 30 personajes, todos ellos varones, que estaban igual frente a Stalin. Igualito. Aquí nomás está una. ¿verdad? Entonces, esa es una opción que muchos dicen que así va a ser. Y hay otros que pensamos diferente, que es imperativo que tome una decisión que la haga romper, que la distinga del que se fue. ¿Con qué intensidad? Bueno, pues eso ya lo darán las condiciones. Pero la moneda estaría en el aire. Yo no me atrevería a decir en este momento que va a ser la nueva Ortiz Rubio, guardadas las diferencias de tiempo y lugar. Pero tampoco me atrevería a afirmar que va a ser un remedio de Lázaro Cárdenas. Por eso soy de la idea de que hay que esperar a ver qué sucede en estos próximos 3 meses. ¿Dará signos de libertad, de independencia, la anticientífica ante el bulto? ¿O
se plegará y llegará un momento en que sea prácticamente imposible el que se libere de ese yugo, el del bulto del cacique López Obrador. ¿Qué puedo decirles más? Simplemente, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa usted? Con lo que le he dicho y lo que usted ha platicado, leído, escuchado, averiguado, etcétera, ¿qué piensa usted que va a hacer en cuanto a su conducta se refiere a partir del 1 de octubre la anticientífica? ¿Sería de los que están a favor de la tesis Ortiz-Rubista? ¿O es de los que piensan que estará más cerca de Lázaro Cárdenas en una versión con Azupo? ¿Cuál de las dos? Esa es la pregunta que le dejo a usted como corolario de esta sección editorial. Querría agregar nada más esto. Seguramente ha leído usted las notas periodísticas o ha oído o escuchado a algunos comentaristas. Es que declaró o decretó ya la anticientífica que la Guardia Nacional a partir del 1 de octubre pasa a depender de la Defensa Nacional, porque esto y el otro y el otro. Muy bien. Yo no sé si estos que emiten esas opiniones sean ignorantes o sean una punta de sinvergüenzas que quieren quedar bien. Vamos a ver por qué. En primer lugar, para que se diera eso tiene que haber una reforma constitucional. Tiene que haber una iniciativa que ella enviaría al Senado de la República. Y eso tendría que discutirse ahí y obtener las 2/3 partes de los presentes en la sesión. Y luego irse a diputados o a la inversa, dependiendo de la Cámara de origen, pero pienso que sería el Senado. Y luego, ya por mero trámite, 17 legislaturas o 17 congresos locales, perdón por el error, en el país. Una vez que se dé eso, se publica en el Diario Oficial y se dice, y a partir de ese momento, la Guardia Nacional pasaría ya de jure a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero aquí hay un punto interesante. Seguramente ha leído usted los que dicen, es que ya tiene la mayoría calificada en el Congreso. Ténguele, no la tiene todavía. En primer lugar, no la tiene porque no se han hecho los cálculos definitivos de los votos válidos que está analizando la Sala Superior. No tengo duda ahorita, por el texto del artículo 54 constitucional, que Morena va a obtener en una sobrerepresentación consecuencia de una pésima redacción del artículo 54. Pero donde está en veremos es en el Senado. En el Senado no está seguro, por eso les recomendé a ustedes que busquen este trabajo de Integralia bajo la dirección del doctor Luis Carlos Ugalde. Una belleza de documento, una riqueza increíble. Pero dice en la página 4, resultados de la elección federal. Muy bien. Y dice así, senadurías. Es en la parte acá de abajo. Muy bien. Aquí están 3 elementos importantes para dar estas cifras y porcentajes. Primero, los conteos rápidos, que es un instrumento estadístico, parte del proceso, y que se dieron a conocer el mismo día de la elección a las 11 de la noche. Segundo, el PREP, que no forma parte del proceso, pero donde se van acumulando las actas a como vayan llegando. Y tercer elemento, los cómputos distritales.
Es evidente que falta todavía el resultado que le envíe la Sala Superior al Consejo General del INE para llevar a cabo la distribución de los 200 diputados plurinominales. Pero dice en el caso de las senadurías, ahí les va a ustedes. Morena, los cómputos distritales, que es lo que vamos a tomar como referencia, cómputos distritales, sería la última columna, esta que está aquí. Y dice ahí, Morena, 40.8 de los votos para senadores. PAN, 16.8. PRI, 10.9. MC, 10.9. Todo esto con los cómputos distritales. Partido Verde, 8.9. PT 5.4 y el PRD 2.3, por eso chupó faros. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver dónde está aquí la probable asignación. Vamos a ver. Es que no le marqué. Vamos a ver. ¿Dónde carajos está? Aquí está. Vamos a ver. Dice así. La página es la 29. Dice distribución del poder político. Morena y aliados habrían logrado mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, ojo, estarían muy cerca en el Senado. Pero eso tal parece que no les importa a los glúteos veloces que quieren quedar bien o a los comentaristas en los medios que no tienen idea de lo que están diciendo. Y dice, Senado de la República. Todo esto, evidentemente, con los conteos rápidos. Muy bien. Morena es por mayoría, es decir, los que ganaron la mayoría. 46, es decir, 23 fórmulas. Por lista nacional, aquí dice representación proporcional, pero no es correcto, es lista nacional 14. Total tiene 60 senadores por las dos vías, mayoría relativa y lista nacional. Partido Verde, 11 por mayoría relativa y 3 de representación proporcional, está 14. Muy bien. PT, 7 de mayoría relativa, 2 de representación proporcional y 9 en total. Eso nos da 83. 83 senadores, el 64.8% del total de 128. Las dos terceras partes es 66.66666, lo que llamamos en matemáticas fracción periódica, que tienen que ser 86 senadores. Muy bien, pero tiene 83. Si esta proyección es correcta, le faltarían 3. PAN, 16 más 6, 22. PRI, 13 más 4, 17. Aquí dice 16. Hay algún error ahí. Le ponen 40. Son 16 el total. 4, 17 más 20, 22. Aquí hay, porque están PRD 2. Entonces tiene los 40. 22 más 16 son 38, más 2 del PRD, 40. En el Senado, lo que hoy sucede, ni siquiera tienen la mayoría absoluta. Les faltan 15, les faltan 25, porque deberían tener 65. Entonces, ¿qué he repetido una y otra vez? Puede faltarles 1, 2 o 3, o quizá 4, no lo sabemos. Pero si no tiene eso, abajo su plan C. Abajo, para atrás, sus 18 reformas constitucionales. Para atrás, mandar a la Guardia Nacional a la Sedena. Esa es la realidad que hay ahorita. Por eso aquí Integralia dice,
habrían logrado mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estarían muy cerca de lograrla en el Senado. Por eso usted, como es persona inteligente y escucha a Ángel Verdugo, dígales, no, no está definida todavía la mayoría calificada en el Senado de la República. Así es que espérate, no digas babosadas. Ustedes podrían utilizar otro calificativo, ¿verdad? Pero yo digo babosadas para que se oiga así más políticamente correcto. Como hablan los ternuritas, los políticamente correctos, los buena onditas. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que el futuro del gobierno de la Claudia anticientífica frente a López Obrador y sus ansias, sus delirios de grandeza, está en que les falta 1, 2 o 3 senadores. ¿Se imaginan ustedes el valor que tienen esos 3 senadores? ¿Imaginan ustedes lo que podrían pedir esos 3, aunque el desprestigio los alcanzara hasta la 5ª generación? Si les pidieran cada uno 100 millones de pesos, se los dan con la mano en la cintura, pero de dólares también se los dan. De ese tamaño es la importancia del respeto de la ley. Vamos a suponer que sean 85. Un senador cambia todo el panorama del gobierno de Morena, del PT y el Verde Ecologista. Repito, esa es la importancia de respetar la ley. Y eso es lo que no le gusta a López Obrador. Aquí en este ejemplo que les estoy dando, se ve con claridad la importancia del respeto de la ley en una democracia, por supuesto. Muy bien, ¿qué nos queda? Esperar a los datos ya definitivos de la sala superior y entonces sí, vamos a saber cuántos senadores obtuvieron los 3 partidos. Y aquí no hay el problema de representación porque el mecanismo para asignar los 32 de lista nacional está dado por el porcentaje de votos válidos obtenido. Entonces, aquí no hay duda. El problema está en el caso de diputados. Muy bien, espero haber sido claro. Si no lo fui, les ofrezco una disculpa, pero por favor, busquen este trabajo de Integralia. Es una joya, es una mina esto de los datos que aquí vienen. Importantísimo. Lean. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 24 de junio, el mero día de San Juan del año 2024.